Encontré una entrevista, es un libraco grandote este que tengo acá en la mano, para los que me están viendo por video, una entrevista a Michel Foucault, que se la conoce como la del filósofo enmascarado, porque en realidad es una entrevista que sale publicada en Le Monde en 6 de abril de 1980, y que, bueno, Le Monde estaba haciendo una serie de entrevistas a digamos, intelectuales famosos. Y Foucault acepta, pero dice con digamos, una sola condición, es que sea anónima. Entonces, que sí, que no, Foucault era muy importante, de hecho moriría apenas algunos años después. Y Le Monde termina aceptando. Con lo cual, la entrevista sale como la entrevista del filósofo enmascarado. Y después, ya cuando muere Foucault, finalmente Le Monde hace como una reedición de todas las entrevistas que hizo, las vuelve a publicar y ahí, digamos, ahí confiesa o revela más bien que el filósofo enmascarado era Foucault. Así que es una entrevista que la voy a leer entera, quizás se extiende un poquitín del tiempo más o menos que usamos, pero se puede leer perfectamente. Dice, permítame preguntarle en primer lugar, ¿por qué ha elegido usted el anonimato? Dice, bueno, ya conoce la historia de esos psicólogos que fueron a presentar un cortometraje como test en un pueblo del último confín de África. A continuación, pidieron a los espectadores que relataran la historia tal y como la habían comprendido. Pues bien, en esta peripecia, que contaba con 3 personajes, les habían interesado una sola cosa: el paso de las sombras y de las luces a través de los árboles. Entre nosotros, dice, los personajes constituyen la ley de la percepción. Los ojos se fijan con predilección en las figuras que van y vienen, surgen y desaparecen. ¿Por qué he sugerido que utilicemos el anonimato? Por nostalgia del tiempo en el que, siendo yo completamente desconocido, lo que decía tenía alguna probabilidad de ser escuchado. Con el lector eventual, la superficie de contacto carecía de arrugas. Los efectos del libro repercutían en lugares imprevistos y dibujaban formas en las que yo no había pensado. El nombre es una facilidad. Propondré un juego, el del año sin nombre. Durante un año se editarán libros sin el nombre del autor. Los críticos deberán arreglárselas con una producción completamente anónima. Pero estoy soñando, quizás no tendrían nada que decir. Todos los autores esperarían al año siguiente para publicar sus libros. Genial, genial. Viene muy, muy al caso, ¿no? ¿Se piensa usted que los intelectuales, le dice el periodista de Le Monde, que los intelectuales de hoy en día hablan demasiado, que nos cargan con sus discursos a cada paso y con frecuencia cuando no viene a cuento? La palabra intelectual me parece extraña, dice Foucault. No he encontrado nunca eso que llamamos intelectuales. Sí he encontrado gentes que escriben novelas y otros que cuidan enfermos, gentes que hacen estudios económicos y otros que componen música electrónica. He encontrado gentes que enseñan, gentes que pintan, gentes que no he comprendido bien, sea lo que fuere, que hacían, pero intelectuales, jamás. Por el contrario, he encontrado mucha gente que habla del intelectual, y a fuerza de escucharlos me he hecho una idea de lo que podría ser ese animal. No resulta difícil, él es el culpable. Culpable un poco de todo, de hablar, de callarse, de no hacer nada, de mezclarse en todo. En pocas palabras, el intelectual es la materia prima del veredicto, de la sentencia, de la condena, de la exclusión. No me parece que los intelectuales hablen demasiado, puesto que para mí no existen, pero encuentro que el discurso sobre los intelectuales es muy pesado y no muy reconfortante. Tengo una lamentable manía. Cuando la gente habla así en el aire, intento imaginar lo que sería eso traducido a la realidad. Cuando critican a alguien, cuando denuncian sus ideas, cuando condenan lo que escribe, los imagino en la situación ideal en la que tuvieran todo el poder sobre él. Dejo retornar hasta su sentido original las palabras que emplean: demoler, abatir, reducir al silencio, enterrar. Y veo entreabrirse la resplandeciente ciudad en la que el intelectual estaría en prisión y sin duda colgado si además fuera teórico. Es cierto que no estamos en un régimen en el que se envía a los intelectuales a la Rosal, pero de hecho, dígame, ¿ha oído usted hablar de un tal Toni Negri? No está en prisión en tanto que intelectual. ¿Se acuerdan? Toni Negri, bueno, en ese momento estaba preso, lo habían acusado de formar parte de un escuadrón terrorista, después
se presenta a elecciones, por eso termina con inmunidad, sale, después lo vuelven a meter preso, bueno, está en esa época, 1980. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué le ha conducido a parapetarse tras el anonimato? Insiste el periodista. Dice, determinado uso publicitario que actualmente algunos filósofos hacen o dejan hacer de su nombre. Foucault responde, esto no me choca en absoluto. Vi en los pasillos de mi liceo grandes hombres en estatuas de yeso, y ahora veo en la parte inferior de la primera página de los periódicos la fotografía del pensador. No sé si la estética ha mejorado, la racionalidad económica seguramente. En el fondo me impresiona una carta que Kant escribió cuando era ya muy viejo. Cuenta que se apresuraba contra la edad y la vista que se pierde y las ideas que se nublan en terminar uno de sus libros para la feria de Leipzig. Lo cuento para mostrar que eso no tiene ninguna importancia. Con publicidad o sin ella, con feria o no, el libro es otra cosa. Jamás se me hará creer que un libro es malo porque apareció su autor en televisión, pero nunca tampoco que es bueno por esa sola razón. Si he elegido el anonimato no es para criticar a tal o cual, cosa que no hago nunca. Es una manera de dirigirme más directamente al posible lector, el único personaje que aquí me interesa. Puesto que no sabes quién soy, no tendrás la tentación de buscar las razones por las que digo lo que lees. Déjate ir hasta decirte simplemente, es cierto, es falso, esto me gusta, esto me disgusta, y ya está, y nada más, y se acabó. Pero no espera el público que la crítica le proporcione apreciaciones precisas sobre el valor de una obra. No sé si el público espera o no que el crítico juzgue las obras o los autores. Los jueces estaban ahí, creo, antes de que ese público hubiera podido decir lo que le apetecía. Parece ser que Courbet tenía un amigo que se despertaba por las noches vociferando, ¡juzgar, quiero juzgar! Es de loco lo que a la gente le gusta juzgar. Aquí se juzga por todas partes en todo momento. Sin duda esta es una de las cosas más sencillas de hacer que se hayan otorgado a la humanidad. Está hablando antes de la existencia de las redes sociales, ¿no? Imagínense. Y bien sabe usted que el último hombre, cuando al fin la última radiación haya reducido a cenizas a su último adversario, tomará una mesa coja, se instalará tras ella y comenzará el proceso del responsable. No puedo dejar de pensar en una crítica que no buscara juzgar, sino hacer existir una obra, un libro, una frase, una idea. Una crítica así encendería fuegos, contemplaría crecer la hierba, escucharía el viento y tomaría la espuma al vuelo para esparcirla. Multiplicaría no los juicios, sino los signos de existencia. Los llamaría, los sacaría de su sueño. Los inventaría en ocasiones. Tanto mejor, mucho mejor. La crítica por sentencias me adormece. Me gustaría una crítica por centelleos imaginativos. No sería soberana ni vestida de rojo. Llevaría el relámpago de las tormentas posibles. Entonces, hay tantas cosas que hacer, conocer, tantos trabajos interesantes, que los medios de comunicación deberían hablar todo el tiempo de filosofía, le interrumpe ahí el periodista. Foucault dice, es cierto que hay un malestar tradicional entre la crítica y los que escriben libros. Unos se sienten mal comprendidos y los otros creen que les quieren tener a sus pies. Pero así es el juego. Me parece que hoy la situación es bastante particular. Tenemos instituciones de penuria, mientras que estamos en una situación de sobreabundancia. Todo el mundo ha subrayado la exaltación que a menudo acompaña la publicación o la reedición de obras por lo demás a veces interesantes. Nunca son menos que la subversión de todos los códigos, la inversión de la cultura contemporánea, la puesta en cuestión radical de todos nuestros modos de pensar. Su autor debe de ser un marginal desconocido. Y en contrapartida hace falta estar bien seguro de que el resto sea enviado a la noche de la que nunca debiera haber salido. No eran más que espumas de una moda irrisoria, un simple producto de la institución. Fenómeno parisino se dice y superficial. Percibo en ello más bien los efectos de una profunda inquietud. El sentimiento de no hay sitio, él o yo, a cada cual su turno. Estamos en fila india a causa de la extrema exigüidad de los lugares en los que se puede escuchar y hacerse oír. De ahí una especie de angustia que crepita en mil síntomas, agradables o menos divertidos. De ahí, entre los que escriben, el sentimiento de la impotencia ante los medios de comunicación, a los que reprochan el regir el mundo de los libros y el hacer existir o desaparecer los que les gustan o les disgustan. De ahí también el sentimiento entre los críticos de que no se harán oír, a menos que alcen el tono
y hagan salir cada semana un conejo de su chistera. De ahí una pseudopolitización que enmascara, bajo la necesidad de guiar el combate ideológico o de apartar los pensamientos peligrosos, la profunda ansiedad de no ser leído ni escuchado. De ahí, además, la fobia fantástica del poder. Todo aquel que escribe ejerce un inquietante poder al que hay que tratar de plantear, si no un término, al menos límites. De ahí igualmente la afirmación un poco mágica de que en la actualidad todo es vacío, desolado, sin interés ni importancia. Afirmación que proviene evidentemente de quienes, no haciendo nada, encuentran que los demás están de sobra. Sin embargo, dice el periodista de Le Monde, ¿no cree usted que nuestra época carece realmente de espíritus que estén a la altura de sus problemas y de grandes escritores? No, no creo en la cantinela de la decadencia, de la ausencia de escritores, de la esterilidad del pensamiento, del horizonte cerrado y sombrío. Por el contrario, creo que hay una plétora y que no padecemos de vacío, sino de demasiados pocos medios para pensar todo lo que pasa. Hay una abundancia de cosas que saber, esenciales o terribles o maravillosas o divertidas o minúsculas y capitales a la vez. Y además hay una inmensa curiosidad, una necesidad o un deseo de saber. Siempre nos lamentamos de que los medios de comunicación rellenan la cabeza de la gente. Hay misantropía en esta idea. Creo, por el contrario, que la gente reacciona, cuanto más se la quiere convencer, más se interroga. El espíritu no es una cera blanda, es una sustancia reactiva, y el deseo de saber más y mejor y de saber otra cosa crece a medida que nos quiere hinchar la cabeza. Si se admite esto y se añade que en la universidad y en otras partes se forma una multitud de gente que puede servir de intercambiadores entre esta masa de cosas y esa avidez de saber, se deducirá inmediatamente que el desempleo de los estudiantes es la cosa más absurda que existe. El problema es multiplicar los canales, las pasarelas, los medios de información, las redes de televisión y de radio y los periódicos. La curiosidad es un vicio que ha sido estigmatizado una y otra vez por el cristianismo, por la filosofía e incluso por cierta concepción de la ciencia. Curiosidad, futilidad. Sin embargo, la palabra me gusta. Me sugiere totalmente otra cosa. Evoca el cuidado, evoca la solicitud que se tiene con lo que existe y podría existir. Un sentido agudizado de lo real, pero que nunca se inmoviliza ante ello. Una prontitud en encontrar extraño y singular lo que nos rodea, un cierto encarnizamiento en deshacernos de nuestras familiaridades y en mirar de otro modo las mismas cosas, un cierto ardor en captar lo que sucede y lo que pasa, una desenvoltura a la vista de las jerarquías tradicionales entre lo importante y lo esencial. Sueño en una nueva era de la curiosidad. Disponemos de los medios técnicos, el deseo está ahí. Las cosas por saber son infinitas, las gentes que se pueden emplear en este trabajo existen. ¿De qué se padece? De defecto, de canales estrechos, achicados, casi monopolísticos, insuficientes. No hay que adoptar una actitud proteccionista para impedir a la malvada información invadir y asfixiar la buena. Más bien hay que multiplicar los caminos y las posibilidades de idas y venidas. Nada de colbertismo en este dominio, lo que no quiere decir, como se teme a menudo, uniformización y nivelación por lo bajo, sino por el contrario, diferenciación y simultaneidad de redes diferentes. Imagino que a este nivel los medios de comunicación y la universidad, en lugar de continuar oponiéndose, podrían empezar a desempeñar papeles complementarios, le dice a Foucault el periodista. Y él responde, ¿usted se acuerda de las palabras admirables de Sylvain Lévy? Enseñanza es cuando hay un oyente. En cuanto que haya dos, es vulgarización. Los libros, la universidad y las revistas científicas son también medios de comunicación. Sería preciso evitar llamar medio de comunicación a todo canal de información al que no se puede o no se quiere tener acceso. El problema es saber cómo hacer jugar las diferencias. Es saber si hay que instaurar una zona reservada, un parque cultural para las especies frágiles de sabios amenazados por los grandes rapaces de información, mientras que el resto del espacio sería un amplio mercado para los productos de pacotilla. Un reparto así no me parece que corresponda a la realidad. Y peor, no considero que sea del todo deseable. Para que jueguen las diferencias útiles no hace falta que haya tal distribución. Arriesguémonos a hacer algunas propuestas concretas. Si todo va mal, ¿por dónde comenzar, señor Foucault? Bueno, pero no todo va mal, dice. En cualquier caso, creo que no hay que confundir la crítica útil contra las cosas con las jeremiadas repetitivas contra la gente. En cuanto a las propuestas concretas, no pueden aparecer sino como pequeños enredos, si no se admiten de entrada algunos principios generales.
Ante todo que el derecho al saber no se debe reservar a una época de la vida y a ciertas categorías de individuos, sino que se debe poder ejercer sin interrupción y bajo múltiples formas. ¿No es ambiguo esto de este deseo de saber? En el fondo, ¿qué hará la gente con todo ese saber que va a adquirir? ¿Para qué les podría servir? Bueno, una de las funciones principales de la enseñanza era que la formación del individuo se acompañara de la determinación de su lugar en la sociedad. Hoy sería preciso concebirla de tal manera que permitiera al individuo modificarse de grado, lo que no es posible sino a condición de que la enseñanza sea una posibilidad ofrecida permanentemente. En suma, usted está por una sociedad cultivada. Foucault dice, digo que la acometida de la gente en la cultura debe ser incesante y tan polimorfa como sea posible. No debería haber por una parte esta formación que se padece y por otra esta información a la que se está sometido. ¿En qué queda en esta sociedad cultivada la filosofía eterna? ¿Se tiene aún necesidad de ella, de sus preguntas sin respuesta y de sus silencios ante lo incognoscible? Foucault dice, ¿qué es la filosofía sino una manera de reflexionar, no tanto sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sino sobre nuestra relación con la verdad? Nos quejamos a veces de que no hay filosofía dominante en Francia. Tanto mejor. No hay filosofía soberana, es verdad, sino una filosofía, o más bien filosofías en actividad. La filosofía es el movimiento por el que, no sin esfuerzos y tanteos y sueños e ilusiones, nos desprendemos de lo que está adoptado como verdadero y buscamos otras reglas de juego. La filosofía no es sino el desplazamiento y la transformación de los marcos de pensamiento, la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de otra manera, para hacer algo otro, para llegar a ser otra cosa que lo que se es. Desde este punto de vista, es un periodo de actividad filosófica más intenso que el de los 30 últimos años. La interferencia entre el análisis, la investigación, la crítica cultivada o teórica y los cambios en el comportamiento, la conducta real de la gente, su manera de ser, su relación con ellos mismos y los otros ha sido constante y considerable. Hace poco decía que la filosofía es una manera de reflexionar sobre nuestra relación con la verdad. Hace falta completar esto. Es una manera de preguntarse si esa es la relación que tenemos con la verdad, cómo debemos conducirnos. Creo que actualmente se hace y se ha hecho siempre un trabajo considerable y múltiple que modifica a la par nuestros lazos con la verdad y nuestro modo de conducirnos. Y eso implica una conjunción compleja entre toda una serie de búsquedas y todo un conjunto de movimientos sociales. Es la vida misma de la filosofía. Se comprende que algunos lloren por el vacío actual y deseen, en el orden de las ideas, un poco de monarquía. Pero aquellos que una vez en su vida encontraron un tono nuevo, una nueva manera de mirar, otro modo de hacer, creo que estos nunca experimentarán la necesidad de lamentarse de que el mundo es mi error. La historia está atestada de inexistencias y de que ya es el momento de que los otros se callen para que finalmente no se oiga más el cascabel de su reprobación. Ese es el final de la entrevista al filósofo enmascarado, que era Michel Foucault. Fue publicada en Le Monde el 6 de abril de 1980.